hijo pródigo andaba por este mundo en trivialidades y placeres vanos. Los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció. Muy buenos días. De nuevo tener la oportunidad de volver a encontrarnos en la celebración eucarística de cada domingo, en que vivimos con tanto gozo nuestro encuentro con el Señor Jesús en la Eucaristía. Y ya entramos a este 24º domingo en este mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura, de la Palabra Divina, que recordemos la importancia que debe tener para nuestra fe, nuestra vida cristiana, alimentarnos de esa palabra. Y es el primer alimento que el Señor nos da en la Eucaristía. Y la Iglesia ha organizado la lectura de esa palabra de Dios a través de las celebraciones dominicales de una manera tan sabia, tan inspirada, para ayudarnos a ir fortaleciendo nuestra fe. En este domingo ya vamos a encontrar en el mensaje del Señor para nuestra vida y nuestra reflexión un tema también, como siempre, de bastante importancia para nuestra vida. En la lectura del libro del Éxodo, acompañada del Salmo 50, y luego la carta de San Pablo a Timoteo, la primera carta, y el Evangelio de San Lucas, con ese texto ya tan conocido, que son las 3 parábolas de la misericordia, que se centran un poquito en la parábola del Padre misericordioso y los 2 hijos. Pero el tema que la palabra del Señor nos propone este domingo es la necesidad que debemos sentir de mantenernos fieles a Dios. Ahora que celebrábamos la canonización de estos 2 jóvenes, Carlo Acutis decía que para él ir a la Eucaristía diariamente era muy importante porque cada vez que iba se acercaba más, sentía que se acercaba mucho más al Señor. Qué importante es eso. En la primera lectura de este domingo el Señor le expresa a Moisés su tristeza, digamos, entre comillas, su pesar por un pueblo que en momentos de la vida decide darle la espalda, volver atrás, hacer un becerro de oro y atribuirle a ese becerro poderes divinos y olvidarse de Dios, de quién fue el que los creó, los sacó, los liberó. Y a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo en el camino de la vida, que empezamos a abandonar los valores, la fe, los principios, la perseverancia en la vida cristiana y convertimos en dioses el dinero, el poder, el placer y otras cosas en la vida, y como que le damos la espalda a Dios, traicionamos su amor, su confianza. Sin embargo, Moisés ruega a Dios por ese pueblo que es duro de corazón, terco, como muchas veces también nosotros podemos serlo. Y por eso el Salmo: Señor, ten misericordia, crea en nosotros un corazón puro, limpio, renuévanos, purifícanos. Salmo 50. Y el apóstol Pablo nos ha dejado un testimonio también en esta carta a Timoteo de cómo su proceso fue pasar de ser un enemigo, un perseguidor, a convertirse en un apóstol y ya nunca más regresar a un pasado oscuro, sino ahora emprender un camino
de fidelidad. Después de ser encontrado por Cristo, él mismo se sentía indigno, pero al mismo tiempo reconoce esa bondad, esa misericordia de Dios que lo ha sacado como de esa situación y lo ha convertido en apóstol. Que diría uno que es como, para nosotros debe ser un mensaje muy, muy importante, porque cuántas veces en nosotros ocurre ese el proceso contrario, de ser creyentes, piadosos, fieles, resultamos abandonando de un momento a otro la fe y dejándonos atraer por otras cosas, doctrinas o pretensiones, y perdemos el rumbo de nuestra vida. Y lo mismo dicen las parábolas de un padre misericordioso que se alegra cuando un pecador se convierte y vuelve a él y abandona el pecado, y dice que en el cielo hay una gran alegría cuando un pecador se arrepiente y se convierte, porque en realidad lo que Dios quiere es que nosotros hagamos ese camino que nos conduce a Él y no el camino inverso, el que nos aleja, el que nos distancia, el que nos conduce a la oscuridad, a la muerte, al abismo. Entonces las parábolas son eso, es encontrar un tesoro, es que el Señor que busca la oveja perdida, es el Señor que sale a buscar a sus hijos, a abrazarlos, a mirar el estado en que llegan, pero a revestirlos de nuevo de su dignidad, de su condición de hijos, cuando en el mundo de pronto lo perdemos todo, le entregamos al mundo, a este mundo, lo mejor de nuestra vida y llegamos vueltos nada delante de Dios. El Señor nos abraza, nos acoge, nos ama porque somos sus hijos y restaura nuestra dignidad. Entonces, que este domingo todos sintamos realmente el llamado a ese retorno a Dios, a no desistir del camino que nos conduce a la vida y a la salvación, de permanecer firmes en la fe a pesar de todo lo que a veces tenemos que vivir o que ocurre en la humanidad. Que el Señor nos dé una gran fortaleza espiritual, un crecimiento profundo en nuestra fe para ser verdaderos discípulos, seguirlo con fidelidad, sin tener miedo y sin echarnos atrás. Que Dios nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Un feliz domingo para todos. ¿Qué ves en mí? Casi olvidé